Muchas bendiciones, mis hermanos. Ministerio Cristo Viene Pronto, LB, y su programa Una Voz a las Naciones. En un momentito estaremos compartiendo palabra con ustedes. Por favor, no se desconecte. Gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria sea para el Señor en esta hermosa y preciosa mañana. Vamos a compartir palabra de Dios con ustedes en esta mañana fresca, con un poquito de lluvia en algunas áreas. Les saluda a su hermano en Cristo, Joaquín Sorto, desde Las Vegas, Nevada. Deseándole que tenga un hermoso día de jueves. Acá faltan 20 para las 10 casi. Gloria sea al Señor, y quiero compartir con ustedes palabra del Señor. Quiero compartir con cada uno de ustedes que se van a conectar un saludo con mucho cariño de su hermano. Espero que todo esté bien en sus vidas. Espero que el Señor se esté glorificando en sus vidas. Y si alguno está enfermo, alguno está quebrajadito de salud, que el Señor extienda su mano de bondad, de misericordia. Y por fe, nada más dígale al Señor, así como aquel centurión le dijo, ¿verdad? Nada más di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Usted puede decir hoy en esta mañana, si es que está enfermo o alguno de sus familiares esté enfermo, nada más di la palabra, Señor, y mi familiar sanará. Aleluya. Es cuestión de fe, es cuestión de creer nada más, es cuestión de confiar en Él, es cuestión de esperar también en Él. Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, pero no ese es el mensaje. Pero si alguno está enfermo, confiemos y creamos que Dios es bueno, que Él es misericordioso. Gloria sea al Señor. Vamos a compartir palabra de Dios con ustedes en esta linda y hermosa mañana. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mire qué hermoso se mira mi hogar santo. Aleluya. Gloria sea mi Dios y Padre Celestial. Bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta linda y hermosa mañana que el Señor nos permite el poder compartir con ustedes desde aquí, de la intimidad de mi hogar. Bueno, que el Señor me ha permitido, ¿verdad?, el poder tener un lugar donde vivir. El Señor ahí nos lleva su bondad y misericordia. Pero bueno, quiero hablarles de algo muy importante que algunos quizás ya nos olvidamos y queremos en esta mañana refrescar nuestras memorias, pero también si tiene algún familiar, ¿verdad?, que aún todavía
aún todavía no ha aceptado al Señor Jesús, esta palabra también es para él, es para que nosotros reforcemos nuestro conocimiento, digo nosotros, me incluyo, para poder ir y buscar a aquellos que aún todavía no conocen al Señor y que puedan aceptarle. Gloria sea al Señor. Yo estoy feliz, yo estoy contento. El Señor es bueno, porque Él es misericordioso, porque yo puedo mirar alrededor y decir, Señor, eres bueno. Tú no nos pagas conforme a nuestras rebeldías, a nuestras necedades. No nos pagas de esa manera, Señor. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y en esta mañana quiero compartirles palabra de Dios. Y quiero hablarles acerca, ya he tocado este tema anteriormente, pero el Señor lo puso en mi corazón en esta mañana, el poder hablar qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Y nosotros como cristianos, algunos tal vez sabemos así a grosso modo, a ciencia cierta, por ahí decimos la salvación, pero a veces se acerca a alguien y no tenemos manera de cómo hablarle, de cómo presentarle ese plan de salvación a aquellas personas que aún todavía no conocen al Señor Jesús. Y quizás cuando yo digo no conocen, sí, en su religión saben que hay Dios, que hay Hijo, que es Jesús, que hay Espíritu Santo, sí saben. Pero cuando yo digo no conocen es porque no han entrado en esa relación íntima con Él. No le han aceptado a Él en sus vidas. Entonces, ese es el punto, hablarles de ¿qué es la salvación? Y la salvación es la liberación de un peligro, de un sufrimiento. La salvación es liberar, la salvación es proteger. Y esta palabra contiene la idea de victoria, de salud, de preservación. Y algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, a la liberación física. Por ejemplo, tenemos en el caso de la prisión, ¿verdad? Cuando Pablo estaba preso, ¿verdad? Cuando Pablo estaba preso, hubo liberación para él, pero una liberación física. Y ahí en Filipenses, capítulo 1, ¿verdad? Allí habla acerca de eso. En el capítulo 1, verso 19, si nos vamos al 1:19, dice, mire cómo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Quizás no era ese el momento en el que él estaba preso con Silas, ¿verdad? Pero sí él estuvo preso. Y él habla acerca de estamos hablando acerca de lo que es la salvación. Y aquí estamos hablando acerca de lo que es la salvación o liberación también, porque se refiere, cuando es salvación, como le estoy diciendo, es de salvar o liberar o proteger, ¿verdad? Y también esa misma palabra contiene lo que es victoria también, ¿verdad? Es salvación. También la salvación también se puede referir a lo que es salud también. La salvación también se puede referir también a lo que es preservación tal vez, ¿verdad? Y en este caso habla de la salvación personal, ¿verdad? De una liberación. Quizá en este caso Pablo estaba preso físicamente, pero muchos estamos presos espiritualmente. Y casi siempre la palabra salvación se refiere a la eterna liberación espiritual, ¿verdad? En la Biblia habla acerca de eso, de la liberación espiritual. Y Pablo, como le estaba diciendo, le dijo al carcelero de Filipos lo que debería hacer para ser salvo.
Porque cuando pasó eso, usted ya conoce la historia. Si es un hijo de Dios, usted ya conoce la historia. Usted conoce que estaban presos. Pablo y Silas estaban presos y en ese momento sucedió un gran terremoto que todas las puertas de la cárcel y más allá, ellos estaban en el fondo, dice, los habían metido al fondo del calabozo, estaban en lo último y estaban amarrados, ¿verdad? Con cepos, dice que estaban amarrados y sus manos en esta manera en forma de cruz, así los tenían a ellos amarrados. Y dice que sucedió un terremoto estruendo, un gran fuerte terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron. Aleluya. Se abrieron las puertas y el carcelero se asustó. Se asustó de una manera tan grande en que él dijo, porque cuando pasaba que un preso huía en custodia de cualquier soldado romano, este soldado romano iba a ser muerto. Esa era la ley, por haber permitido o haberse descuidado de aquel preso huyera. Pero Pablo le dijo, no, y el carcelero pidió fuego, una antorcha para ver, y dijo, no te preocupes, aquí estamos todos, le dijo, aquí estamos todos. Y él se afligió y pidió una espada, porque se quería matar, porque sabía que lo iban a matar. Antes de que me maten, mejor me mato, dijo, porque quién sabe cuál era la manera en que quizás no solamente lo iban a decapitar, o quizás primero lo iban a latigar y después lo iban a matar, qué sé yo. Y él dijo, mejor me muero ahorita antes de que me ir a juicio. Pero Pablo le dijo, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y este hombre dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dijo. Pero fíjese, en este caso, el carcelero no estaba hablando de la salvación de su alma, de su espíritu, porque quizás Pablo sí, porque ellos cantaban himnos y todos en medio, porque por eso se abrieron las puertas de las cárceles, porque ellos en medio de que estaban presos, cantaban y adoraban al Señor. Ese es otro punto, es otro tema, pero sí ellos, y este carcelero había escuchado quizás cantarlos también, pero él no estaba hablando de la salvación de su alma. Él estaba hablando el carcelero, sino de su persona, porque sabía, vuelvo y repito, que iba a ser castigado. Y él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo, aprovechando en ese momento, es lo que usted y yo debemos de hacer a la hora que debemos de introducirnos a hablar con alguien, hablarle de la palabra de Dios a alguien, presentarle el plan de salvación, porque a eso hemos sido llamados usted y yo. A eso hemos sido llamados, a presentar el plan de salvación, ir y predicar el evangelio a toda criatura que creyere. El que creyere será salvo. Entonces Pablo aprovechó, él no desaprovechó, sino aprovechó y le dijo, sé salvo tú y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire qué lindo. Él aprovechó presentarle el plan de salvación. Entonces aquí, ¿verdad? La palabra salvación se refiere a esa eterna liberación espiritual. Pablo le dijo eso al carcelero de Filipos, lo que debía de hacer para ser salvo, refiriéndose al destino de este carcelero. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, verso 30 y 31. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita le estoy buscando Hechos 16, 31. Pero ahí está la historia acerca de eso, ¿verdad? Y luego Jesús iguala el ser salvo con la entrada del reino de Dios. ¿De qué le quiero hablar?
que el Señor Jesús nos está hablando que vamos a ser salvos cuando nosotros estemos en su presencia. Mateo 19, 24, se lo voy a leer. Dice, otra vez os digo que es más fácil, miren, pasar, usted se acuerda, ¿verdad? De ese joven rico que llegó delante del Señor y le dijo, Señor Jesús, yo te voy a seguir, le dijo. Oh, si me quieres seguir, entonces vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Y qué hizo el rico? Se aferró, valga la redundancia, a sus riquezas, a sus cosas materiales, y no quiso hacerlo. Entonces el Señor Jesús hizo referencia y dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue a los cielos. O sea, no quiere decir que es imposible, no, sino que el rico por lo general está aferrado, valga la redundancia, a sus riquezas, a su dinero, a sus bienes. Y no le importa casi nunca buscar de Dios. No digo que no hay ricos cristianos, como no, pero son una minoría, porque la gran cantidad de los demás solamente buscan su placer. Entonces el Señor dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre a el reino de los cielos. Y cuando el Señor se refería a eso del ojo de una aguja, dice que cuando a las 6 de la tarde más o menos, no estoy muy seguro, las puertas de las ciudades se cerraban y el que ya no llegaba a esa hora, después de las 6 de la tarde, ya no podía entrar. Sí, podía entrar porque habían unos hoyos, llamémosle así, en los cuales podía pasar la persona, pero no podía pasar el camello, su carreta y todos sus bienes, todo lo demás que llevaba. Solamente la persona, lo demás lo tenía que dejar afuera. A eso se refiere el ojo de una aguja. Entonces el Señor Jesús dijo eso, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, o sea, que metan ese camello por ese ojo para que entre a la ciudad, que un rico, porque el rico se aferra a sus bienes y no los, así como esa gente quiere entrar, no va a querer dejar sus cosas porque se las van a robar, se van a perder, qué sé yo, para entrar a la ciudad. Entonces el Señor Jesús se estaba refiriendo a eso. Entonces volvemos al tema. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira. De la ira de Dios. Somos salvos de esa ira, de ese juicio. Porque usted y yo sabemos que somos pecadores. Y en Romanos 5:9 habla acerca de eso. Y dice la palabra de Dios: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya estamos justificados. Justicia de parte de Dios, no por nuestra justicia, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino estamos siendo justificados por su muerte. Cuando dice por su sangre, estamos hablando por su muerte, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por usted y por mí y por los demás que aún todavía no han recibido al Señor Jesús. Vamos a ser salvos de esa ira de Dios. ¿De cuál ira de Dios? Porque llegará un momento que el Señor, que en aquel tiempo entró sentado en un burrito, ¿verdad? La entrada triunfal a la ciudad y que todos lo recibieron con palmas y todo. Él entró humildemente. Pero dice que un día en el libro de Apocalipsis que Él va a volver. Que Él va a volver y va a hacer juicio a las naciones. Y dice que va a pagar a cada uno según su obra. Entonces nosotros somos salvos de todo eso. Y estaremos con Él reinando. Gloria sea al Señor.
Entonces, de eso somos salvos, de esa ira de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:9, allí habla y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, no. Cuando dice que no nos ha puesto Dios para ira, que no nos ha creado para dejar caer sobre nosotros su enojo, su ira, valga la redundancia. No nos ha creado para eso, sino que para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que nos apartemos del pecado, para que le aceptemos a Él, para que le busquemos a Él, para que le sirvamos a Él, para que le adoremos a Él y para que esperemos su venida pronta. Si no es que morimos primero o Él viene. Para eso nos ha puesto Dios, para darnos salvación, para alcanzar esa salvación. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Para eso nos ha puesto Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, nuestro pecado nos ha separado de Dios. Entonces, estamos hablando acerca de lo que es la salvación. Entonces, pero como ese pecado hace separación entre Dios y nosotros, porque Dios no puede estar en comunión con el pecado, porque Él es santo, 3 veces santo, porque Él es Dios. Entonces, ese pecado que hay en nosotros nos separa de Dios. Pero en nosotros, como hijos de Dios, nosotros ya hemos sido justificados. Aquel que no ha creído aún, ese está separado de Dios. Ese pecado separa de esa comunión con Dios. Entonces, la ira, esa ira es el juicio de Dios. Pero es el juicio de Dios hacia el pecado del hombre, hacia el pecado que el hombre está cometiendo en contra de Dios. Y Romanos 5:9 dice, si mal no me equivoco, perdóneme, no, Romanos 6:23 dice, y todos lo conocemos, todo cristiano lo conocemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado? ¿Por qué estamos pagando nosotros? ¿Cuál pecado estamos pagando nosotros? Miren, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, todos conocemos la historia, pero para aquel que no la conoce, dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre. Primero creó, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía. Y entonces el Señor empezó a crear, creó el mar, creó a los cielos, creó la tierra, la luna, el sol, después los árboles, los animales, y luego creó al hombre. Y luego de ser creado al hombre, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una demonia. No, ¿verdad? No fue así, ¿verdad? Una ayuda idónea. Aleluya. Entonces le voy a crear una ayuda idónea. Y dice que puso en él un reposo, que durmiera, y vino el Señor, dice que extrajo de él una costilla, dice, y creó a la mujer, y cuando el hombre despertó dijo, esta es hueso de mis huesos, dijo, y la llamaré varona, dijo. Y entonces esa fue la compañía de este hombre. Pero pasa que después, más adelante, el Señor les dijo a ellos, de todo árbol que está aquí, ustedes pueden comer de todo lo que hay, ustedes pueden comer todo lo que ustedes quieran, le dijo el Señor. Pero de esos árboles que están ahí, le dijo, de esos que están ahí, no van a comer, le dijo.
El Señor les estaba dando una orden, un mandato, simple y sencillo como cualquier cosa que usted le dice a sus hijos: no toques ahí, no lo hagas, no lo hagas y no lo hagas. Usted le está dando una orden a su hijo. Así el Señor estaba dando esa orden. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos se abrirán, les dijo. Y así fue, ellos se mantuvieron, pero pasó. No estamos culpando a la mujer, pudo haber sido el hombre, sucedió, fue la mujer, ¿ok? No la vamos a satanizar a la mujer por lo que hizo, no. Todo tenía un propósito de parte de Dios, ese es el punto. Y la mujer, pues, el enemigo se presentó delante de él y conocemos la historia, el diálogo que tuvieron, y entonces ella le dijo: no, el Señor ha dicho que no comamos de ese árbol. Y entonces el enemigo influyó en su vida, le presentó todo el plan y a la mujer le gustó ese plan y dijo: oh, está bonito este plan. Así como el enemigo viene delante de nosotros en estos tiempos y nos presenta muchos planes y decimos y acariciamos la idea, decimos: sí, está mejor así, de esta manera, sí. Estas cosas torcidas, hacer de esta manera las cosas, pero no como Dios manda. Y hacemos las cosas como nosotros creemos, y ahí desobedecemos a Dios. Y ahí caemos en pecado, y ahí nos entrelazamos, y ya cuando estamos atados en eso, ya no podemos salir, y queremos soltar ese pecado, pero es tan sabroso el pecado a veces que nos encanta. Y nos lo soltamos. Y esta mujer desobedeció. Ese es el punto. Desobedeció. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y la consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado, fue la muerte. Y es la muerte espiritual. Porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir en la carne, tarde o temprano. Pero nuestro cuerpo está compuesto de, valga la redundancia, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces, el cuerpo va a volver a la tierra de donde salió. Porque dice que creó Dios al hombre, ¿verdad? Y dice que lo formó del polvo, hizo la imagen. Ahí lo creó, pero después de eso vino el Señor y le dio un soplo, hálito de vida, le dio del Ruach, aleluya, le dio y lo creó Dios al hombre. Entonces, cuando la persona muere, el cuerpo vuelve de donde lo tomó Dios. Polvo eres, en polvo te convertirás. Nuestro espíritu vuelve a quien nos dio el soplo de vida, vuelve a quien nos dio, le dio de su espíritu. Cuando dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios, no es esta imagen, sino es el espíritu que Dios dio de vida a la persona. Pero tenemos un alma, esa alma es la cual va a dar cuentas de todo lo que hizo estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces el Señor nos quiere dar salvación. El Señor nos quiere liberar de ese pecado, de esa herencia adánica, de esa desobediencia, y que hasta el día de Dios muchos somos desobedientes a lo que Dios manda, a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios nos está diciendo. Apártate del pecado, no hagas eso no me agrada, aléjate. Entonces estamos siendo liberados de esa consecuencia del pecado que es muerte. Y muerte que es separación de Dios. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias de ese mismo pecado. Y por lo tanto implica la remisión del pecado. ¿Cuál es la remisión del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Cuál vida eterna? Estar con Él por siempre.
pero nos encanta estar en este mundo y acariciar el pecado y vivir en el pecado y estar en el pecado y disfrutar el pecado. Tan delicioso es. Un pastor por ahí decía, no, si es que las mujeres son hermosas, son preciosas, son creación de Dios. Sí, y hasta volcamos el cuello mirándolas y desnudándolas casi siempre, los hombres. También las mujeres, también. Igual manera, el pecado es rico, es sabroso, decía este pastor, es delicioso el pecado. No, si es que yo no voy a decir que no es así. Y alguien me decía ayer, sí, es que él, ¿cómo se llama? Porque sabe que lo ha vivido, ¿verdad? Y todo sabe, ¿verdad? Que aún siendo cristiano, sabe que así es. No, cuando estaba en el mundo, esa persona tuvo que haber estado en el mundo anteriormente y vivió ese pecado también, mirando a las mujeres, deseándolas, y tantos pecados que hay. Pero estoy poniendo, por ejemplo, la mujer, y no la estoy satanizando, no. Entonces el Señor nos libera de esa consecuencia, nos da esa remisión del pecado, nos da, realiza esa salvación. Y solamente Dios puede quitar el pecado, liberarnos de ese castigo, de ese pecado. Solamente Él y nadie más puede liberarnos de ese pecado. Santo, gloria sea al Señor. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:9. Ya lo quité. Tito 3:5. Miren lo que dice Tito 3:5. Santo Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó. Él ya nos salvó a todos, a toditos, todita la humanidad ya la salvó. Él pagó el precio en la cruz del Calvario cuando murió allí y se entregó por nosotros diciendo, hecho está, consumado es. Yo le doy salvación a todos. A todos les doy salvación por medio de mi muerte. Todos. Lo único que tienen que hacer es creer en mí, aceptarme en mí y vivir para mí. Alejarse del pecado. Entonces el Señor nos salvó, y no por obras de justicia, no por lo que nosotros hagamos o hayamos hecho o queramos hacer que nosotros, ¿verdad? No, sino esa muerte en la cruz del Calvario, por su misericordia, por su amor y por el lavamiento de la regeneración. ¿Por cuál lavamiento? Por su sangre que nos lavó, con su sangre nos limpió, con su sangre nos restauró, con su sangre nos dio libertad y nos renovó, nos ha hecho nuevos hombres, nuevas mujeres, para que vivamos en esa vida piadosa de la mano del Señor. No es fácil, no es fácil. Aquí le está hablando un hombre del cual ha tenido muchas situaciones muy adversas, las cuales ha vivido. No son fáciles. El querer estar siempre escuchando la voz del enemigo y que la carne nos seduce y que nos arrastra a esto y que nos arrastra. No les está hablando un hombre que no ha fallado, que falla día con día, que le desobedece a Dios quizás en algunas cosas. Todos, dígame aquel que no falla diario a diario, que no le ofende al Señor, ya sea de hecho, de palabra, de acción. Fallamos, desobedecemos al Dios, pero Él, por su misericordia y por ese lavamiento de la regeneración y por esa salvación en el Espíritu Santo, esa renovación que nos da en el Espíritu Santo, cuando ya el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y Él dice que nos va a guiar a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar. Oiga, nos va a guiar. Él nos va a guiar, pero no nos va a obligar a hacer nada. Nos va a decir, yo te aconsejo, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge la vida, ¿verdad? Pero yo te aconsejo, le dice, que escojas te aconsejo. Es tu decisión cómo quieres caminar, aún siendo hijo de Dios. Es tu decisión.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza eterna. ¿Cuál es la esperanza eterna? Salvación y vida eterna. ¿Cuál es la esperanza eterna? Estar con Cristo Jesús. ¿Cuál es la esperanza? Que seremos salvos de esta ira venidera contra este mundo que viene en algún momento. Tiene que pasar, en algún momento tiene que suceder, y de eso estamos siendo salvos. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo salva Dios? Y esto es para aquellos que aún ya olvidamos y para aquellos que tienen que saber cómo salva Dios. Dios nos ha rescatado a través de Cristo. De esa manera salva Dios. Y bien conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Bien lo conocemos los cristianos, bien lo conocemos. Pero siempre leemos solamente el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nunca leemos el verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. No lo envió a su Hijo para condenar al mundo, para decir, aquí están pecadores, que se vayan todos al infierno. Son pecadores, son desobedientes, son necios, son rebeldes, son caprichosos, son orgullosos, son esto, son lo otro. No, porque no envió Dios para condenar a su Hijo, para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Eso dice el verso 17, San Juan 3, verso 17. Sí, es cierto, porque de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, que crea en Él, que Él ha muerto en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Pero porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa es la salvación. De esa manera Dios salva. Y específicamente su muerte, esa muerte de Jesús en la cruz. Pero lo de más adelante dice que subsiguiente hubo resurrección, lo que logró nuestra salvación. Y si Él resucitó, también nosotros. Yo estaba pensando en el Nuevo Testamento, el Señor resucitó a este muchacho que lo llevaban a enterrar, resucitó a Lázaro, y hubo otras resurrecciones que no las miramos, que están escritas, que el Señor hizo, porque ahí mismo dice que hay mucho que hay que escribir acerca de Él, y que si se escribiera no cupiera, dice, en muchos libros, de todo lo que el Señor hizo. Pero también atrás, en el Antiguo Testamento, hubo resurrecciones también. Eliseo, cuando el hijo de aquella mujer que lo recibió en su casa y le dio donde vivir y le dijo, tú vas a tener un hijo, y después más adelante el hijo nace, pero más adelante el niño se complica su salud, qué sé yo, y muere, y viene este hombre y lo resucita. También Elías, tengo entendido, creo yo, si no me equivoco, él también también resucitó. ¿Sí? Entonces el Señor, Él nos dio esa salvación, esa resurrección por medio de nuestra salvación. Y en Romanos 5:10 habla acerca de eso. Pero primero le voy a leer. Tengo entendido aquí. Vamos a ver, aquí estamos, mire. Juan 3:17, que ya lo leímos, ¿verdad? Aleluya. Ahora le voy a leer lo que dice Romanos, ¿verdad?
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, éramos enemigos de Dios. Éramos pecadores, rebeldes, necios, que aún todavía, algunos todavía lo somos. Somos rebeldes, somos necios, a mí me han tildado por ahí algunas personas, ¿verdad? Que soy un poquito caprichoso, orgulloso, y algunos dicen, ay, déjelo, ya le va a pasar. Eso. Algunos éramos peores todavía, y Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está trayendo esa regeneración a nuestras vidas. Es que dice que vamos a ir siendo transformados día con día, a modo que nosotros permitimos en nuestra vida. Dios va regenerándonos, cambiándonos, haciéndonos ver nuestros errores, porque siendo enemigos, éramos enemigos completamente de Cristo, no queríamos nada con Él. Usted se le ha acercado a alguien a hablarle del plan de salvación y algunos dicen, yo no quiero saber nada de ese tal Jesús, yo no quiero saber nada del Evangelio, a mí no me vengas a hablar de esas estupideces, de esas locuras, de esas tonterías. Hay mucha gente rebelde, necia allá afuera, que no quiere saber nada de lo que es el Evangelio. Y entonces por eso dice el Señor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? ¿Por cuál muerte? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice Pablo, estando reconciliados, ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida que Cristo dio por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la salvación que el Señor te está ofreciendo a ti, si aún todavía no conoces a Cristo Jesús, si aún todavía no le has recibido en tu vida. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno. El Señor te está hablando en esta mañana. El Señor te está invitando a que le recibas, a que le aceptes, a que le pongas tu vida en sus manos. Gloria sea al Señor. Efesios 5:10 dice, si me deja ver, vamos a ver, sí, aleluya. Efesios 5:10 dice, Efesios 5:7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En Él tenemos esa redención por medio de su sangre. En Él tenemos ese perdón de pecados por su gracia, por su misericordia, en Él. Y dice ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso 5, aún estando nosotros muertos, dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuántos de nosotros no caminábamos como muertos vivientes? ¿Cuántos de nosotros no andábamos sumidos en el pecado? Algunos en las drogas, algunos en cosas que a Dios no le agradaban. Nuestra manera de vivir, nuestra forma de hablar, de comportarnos, de actuar, de decir tantas cosas. Algo otros en idolatría, adorando imágenes y tantas cosas. Pero el Señor, aún estando muertos nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida. Dios nos dio vida por medio de la muerte con Cristo Jesús. Por gracia, dice, por gracia sois salvos. Gloria sea al Señor. Él nos dio vida. Por eso, hoy en esta mañana, si aún todavía usted no lo conoce, ríndase al Señor, entréguese al Señor, búsquele a Él mientras hay esperanza.
Acéptele. Le estoy hablando acerca de la salvación en Cristo Jesús. La Escritura aclara que la salvación es un don bondadoso, es un regalo de Dios por medio de Cristo Jesús, y que solo está disponible a través de Él, a través de Cristo Jesús. Solamente de esa manera podemos nosotros tener esa salvación. Y en Hechos capítulo 4 verso 12 ahí habla acerca de eso, que en ninguno hay otra salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Hay remisión de nuestros pecados, de los pasados, de los presentes, de los futuros. Muchas personas me pueden juzgar y me pueden condenar a mí por todo lo que yo he hecho anteriormente o estaré haciendo hoy en este momento, y me estarán señalando y me estarán condenando, y quizás hasta ya me mataron, me enterraron y me pusieron flores muchos. Pero Cristo Jesús pagó por ti el precio de tus pecados pasados, presentes y futuros, y no hay quien te condene a ti, absolutamente nadie. Eso no quiere decir que tienes carta para pecar y para continuar pecando. Lo que quiere decir que cuando tú fallas, el Señor viene, te perdona, te ama, te restaura, te levanta y te dice: ¿dónde están los que te condenan? Yo no te juzgo, yo no te condeno, yo te doy libertad. Ese es ser un buen cristiano, no meterle el puñal por detrás al hermano que ha caído, que está fallando, que está haciendo cosas que quizás delante de los ojos de los demás hermanitos que dicen ser cristianos, pero su vida es peor que el que está fallando. ¿Quién eres tú para juzgar?, dice el Señor. Y el Señor nos dio vida, que en ningún otro hay salvación, que bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él nos perdonó, Él nos restauró, Él nos limpió y Él nos ha puesto en lugares privilegiados. Y el que venga y te diga que tú estás descartado, que tú ya no eres un hermano por lo que estás haciendo, por esto, por lo otro, primero examínate tú como hijo de Dios, si en realidad estás caminando correctamente delante de Dios, antes de señalar a tu hermano, antes de meterle el puñal en la espalda, antes de hablar detrás de él y de señalarlo. El Señor te ha dado salvación a ti. Gloria sea al Señor. ¿En quién hay salvación? Solamente en Él, solamente en el Señor. Y el Señor te está diciendo en esta mañana que Él tiene ese plan de salvación para ti. Solo en Él está disponible. Solamente en Cristo Jesús está esa salvación. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios y Padre Celestial en esta mañana. Yo alabo el nombre de mi Dios. Yo alabo el nombre de Dios en esta mañana. Gloria sea al Señor. Específicamente fue la muerte de Cristo Jesús. Específicamente fue su muerte y su resurrección la que logró nuestra salvación. Solamente Él es quien pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Porque el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Somos justificados por medio de Él, por su salvación, por su muerte en la cruz del Calvario. La Escritura aclara muy bien que la salvación es el bondadoso regalo inmerecido de parte de Dios, que ya se lo dije, y solamente está disponible por medio de Jesús. Solamente está disponible por medio de Él. Gloria sea al Señor. Yo bendigo el nombre de mi Dios y Padre Celestial. Ahora bien, para terminar, ya para finalizar, ¿cómo recibimos la salvación? ¿Cómo recibe usted la salvación? ¿Se acuerda usted cómo recibió la salvación?
es por medio de la fe. Primero debemos de oír el Evangelio, permitir, no ser necios, no ser rebeldes, no ser duros de corazón. Por medio de la fe debemos de oír el Evangelio. No decir, ay, otro hermano ahí con la bocina y dándole, gritando, Cristo viene, arrepiéntete, el Señor viene, el Señor quiere darte salvación, este mundo va a ser total y completamente destruido. El libro de Primera Pedro, si mal no me equivoco, dice que los elementos ardiendo, dice, serán destruidos, dice, serán totalmente acabados, y todo esto va a desaparecer. Y sabiendo que todas estas cosas han de acontecer, ¿cómo no deberíamos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Y entonces viene y se te presenta el plan de salvación, pero endurecemos el corazón, no queremos escuchar, no queremos oír que se nos habla. Dice que los oídos de las personas se van a embotar, que ya no van a querer oír, y llegará un momento en que la gente no va a querer oír. Pero sí, cuando venga la tribulación y cuando venga la gran tribulación, muchos van a querer escuchar este evangelio. Ahorita la gente está metida en sus deseos, en sus pecados, en sus pasiones y en todo lo demás. Si usted viera esa Vega Boulevard desde hoy, cómo se pone y todo eso, cómo pasean ahí. Y mire, en cierta ocasión un muchacho fue a Brasil a predicar el evangelio. Yo no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, si sabía o no sabía, pero fue en el tiempo en cuando estaban eso de los desfiles que hay allá, y todas las mujeres casi sin nada, paseándose y todo, y le preguntaron, ¿qué te pareció Brasil y todo? No sé, le digo, no sé, porque yo tenía que ver, yo las paredes son las que miraba, dice. Volteé a ver las paredes porque había demasiado pecado ahí, demasiadas mujeres desnudas, casi semidesnudas. Así es aquí. Y le digo, la gente está acostumbrada al pecado, allá las miran por todos lados, mujeres en bikinis caminando ahí en toda la Vega Boulevard, y para la gente es normal todo eso. Así el pecado es de normal para muchos. Entonces no quieren oír el evangelio. Las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Cristo, que se entregó por ellos en la cruz del Calvario, no quieren escuchar eso. No quieren escuchar para nada. Efesios 1:3, ya lo pasé. Ahora bien, primero deben de oír y después debemos de creer, confiando totalmente en el Señor Jesucristo, confiando total y completamente en el Señor Jesucristo. No tengo esta cita, la voy a buscar porque no la tengo, no sé qué me pasó. Yo las escribí todas, pero pasa que se le pasa más de alguna a uno cuando está escribiendo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Romanos 1:16, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Romanos 1:16, ahorita se lo leo así, pero rapidito, miren, aquí está. Romanos 1. Gloria sea al Señor, y dice la palabra del Señor. 1:16, miren, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente. Al judío, ¿por qué al judío? Porque el judío no crea que es cristiano. Muchos creen que todos los judíos son cristianos. No, porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
a ellos, a esos judíos que no le recibieron, a esos primeramente, porque para ellos vino, para ellos era la salvación, pero ellos la rechazaron y aún todavía están esperando al Mesías prometido. A ellos primeramente y al griego. Al griego, ¿por qué al griego? Porque los griegos, ellos creían en todas las demás cosas, en todas las deidades. Ellos creían en Neptuno, ellos creían en todas esas deidades. Para ellos también el Evangelio, para todos aquellos que tienen dioses afuera del Señor Jesucristo, para ellos, para ti que aún todavía no has creído en el Señor Jesucristo y que tu Dios es el dinero, como este hombre que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, pero no un rico. Para ti que tu Dios es el dinero, para ti que tu Dios son las mujeres, para ti que tu Dios es la droga, para ti que tu Dios es el alcohol, para ti que tu Dios es la pornografía, para ti que Dios es tanta basura que hay, para ti primeramente es la salvación, para ti, para todo aquel que cree, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué justo? No por mi justicia, porque soy un pecador total y completamente. No, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Por eso vas a vivir. Cuando tú vienes y aceptas al Señor Jesús en tu vida, tendrás salvación y tendrás vida eterna. Aleluya, gloria sea al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y esto incluye el arrepentimiento y un cambio de mentalidad. Implica que usted y yo reconozcamos que hemos pecado. Implica en que usted reconozca que está fuera de los propósitos de Dios. Implica en que usted sirva al Señor, busque al Señor y le entregue su vida total y completamente al Señor, y el Señor va a obrar. Usted va a cambiar su mente acerca del pecado. Usted va a cambiar de mentalidad, pero va a haber arrepentimiento en su corazón. Reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he vivido una vida lejos de ti. Reconozco que mi vida no te agrada, Señor. Reconozco. Aleluya, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Romanos dice 9, Romanos 10, verso 9 dice, quiere decirlo, miren, se lo digo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, usted tiene que decir, confesar, hablar. Sí, Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el Salvador. Jesús es el que entregó su vida en la cruz del Calvario por mí para darme salvación y vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, lo crees aquí y lo reconoces y dices, sí, yo lo creo. Yo sé que Él es el Señor. No hay otro Dios fuera de Él en que pueda yo ser salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, creyeres en tu corazón que Él resucitó, y si Él resucitó, entonces también yo el día que muera también voy a resucitar juntamente con Él, porque Él me va a dar salvación, y salvación del pecado, de la desobediencia y vida eterna. Porque si Él resucitó, yo también, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, sí lo creo, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que reconocerlo a Él en tu vida, aceptarle a Él.
porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? Porque tenemos que estar un día de pie delante de él, y dice la palabra de Dios que los libros van a ser abiertos en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Por ahí está, por el 20 al 21, y dice que los libros serán abiertos, dice, y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No será avergonzado. Estaremos de pie, y los libros de la vida, en los libros de las obras, van a ser abiertos, y entonces ahí dice que esos libros han sido escritos para memoria de ellos. ¿De quiénes ellos? De nosotros. No para memoria del Señor. El Dios no tiene mala memoria, sino que desde el día van a ser abiertos y nos van a decir: aquí está escrito todo lo que tú hiciste, todo bueno y malo, aquí está. Pero Señor, aquí está escrito, mira, aquí está escrito. Vamos a ser avergonzados delante de Él. Por eso dice que no vamos a ser avergonzados delante de Él, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues Él es el mismo, que es el Señor de todos. Es rico para con todos a los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, gloria sea al Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿cómo será? Salvo. Gloria a Dios. La salvación es liberación. Por la gracia de Dios. ¿De qué? ¿Liberación de qué? Del castigo eterno, del pecado que Dios concede. Del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por su fe sus condiciones de arrepentimiento. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, cuando dice nadie, es nadie, viene al Padre. Nadie viene al Padre. No es por medio del Papa, no es por medio de Pedro, no es por medio de Juan, no es por medio de ninguna imagen, no es por medio de María, no. La misma María dijo: he aquí la sierva del Señor. Léalo, detenidamente léalo. Mateo capítulo 1, cuando el Señor visita a María y le dice que va a tener a un hijo, va a tener a un bebé, y este bebé será llamado admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Y María le dijo: ¿y quién soy yo para que tú te fijes en mí? Estaba hablando con el ángel y le decía: yo soy una mujer pobre. ¿Que esa salutación de qué se trata? Porque le dijo: salve María. Y esa salutación solamente era para hombres grandes como reyes. Salve. Cuando dice salve, es por decir así, César es Dios, algo así, salve. Pero le está diciendo: salve María, una salutación para reyes. Y a ella la estaban escogiendo. ¿Y quién soy yo si soy tu sierva? Soy tu sierva. No hay salvación por medio de nadie más, sino solamente por medio de Jesucristo. No es el Papa, no es un cura que dice: te absuelvo y te perdono. ¿Quién es el hombre para perdonar pecados? Solamente Cristo murió en la cruz del Calvario, y solamente por medio de Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. A mi Padre conoceréis. Desde ahora lo conocéis porque le han visto. Cuando tú aceptas al Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Es por la gracia de Dios. Es por su gracia.
La salvación se obtiene únicamente a través de ti, Señor Jesús. Y depende solamente de Dios para su provisión, para su garantía y para seguridad. Solamente depende de Dios. Hechos 4 dice: en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Él hay salvación. Y Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Terminamos con esto. La salvación proviene de Dios por medio de su Hijo. Nos salva de la ira venidera. El Señor te está hablando. El Señor nos está hablando. Que caminemos de su mano, que le busquemos, tú y yo como hijos de Dios. Y tú, si aún todavía no has recibido al Señor Jesús en tu vida, te invito en esta hermosa mañana, o cuando tú vayas a ver este video, después de haber escuchado todo esto, que reflexiones, que lo vuelvas a ver si quieres, que lo vuelvas a ver si quieres. Y oro para que el Señor toque tu corazón y que puedas llegar al arrepentimiento y que puedas darte cuenta que llegará un momento que tarde o temprano tú y yo tenemos que morir y tenemos que estar delante de pie de Él para dar cuentas por todo lo que hicimos en este cuerpo, y vamos a ser avergonzados algunos, por no decir todos, por todo lo que hicimos. La diferencia es que tú, si no aceptas a Jesús, vas a ser avergonzado públicamente delante de todo el mundo, y nosotros como hijos de Dios seremos aportados para ser juzgados, pero en un juicio aparte como hijos de Dios. El Señor te está hablando en esta mañana. Entrégale tu vida al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué sabes tú, hombre, del día de mañana? No sabemos nada, si vamos a morir o no. ¿Qué sabemos nosotros? Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día que el Señor te está llamando. Usted, mi hermana, mi hermano que está viendo este video, ore e interceda para que este video llegue a muchas personas y que muchas personas puedan llegar al arrepentimiento, así como usted aceptó a Cristo Jesús. Oremos para que estas personas que aún todavía no conocen a Jesús, oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, por aquellos que aún todavía no conocen al Señor Jesús. No vivamos solamente alimentándonos nosotros, pero no compartimos palabra de Dios, no oramos, no intercedemos, no clamamos por todas esas personas que se están perdiendo. Ora conmigo y di: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Me arrepiento, soy pecador. Sálvame, Señor, para que el día en que yo muera pueda estar en tu presencia, en Cristo Jesús. Y dilo: mi Salvador y mi Señor, te recibo en mi corazón. Si usted ha hecho estas sencillas palabras que para muchas personas la refutan y dicen: esa simple oración, ¿qué puede ser si las personas aceptan y después allá andan pecando? Sí, pero el Espíritu Santo, si usted recibió al Señor Jesús, viene y vive en usted, morada en su vida. Y aunque usted se aparte y se aleje, pero usted aceptó al Señor Jesús. Apolo sembró y otro va a regar y otro va a recoger. No depende ya de mí, depende del Espíritu Santo, que cuando tú le recibiste quedó en ti y te va a redarguir, y en un momento tú vas a decir: yo recibí al Señor Jesús, en algún momento lo recibí, y el Espíritu Santo me está redarguyendo y me está diciendo: vuelve al camino. Y tú vas a llegar a los pies de Cristo, si es que no llegas en el momento. Pero mi compromiso es compartirte la palabra y que tú recibas al Señor Jesús, y el Señor va a obrar en tu vida en su momento. Te recomiendo
recomiendo que visites a una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se te instruya, donde se te enseñe palabra de Dios, donde se te dé ese discipulado que tanto necesitas para poder caminar, para poder instruirte, para poder continuar en tu camino hacia la eternidad, para que puedas ser fortalecido en una iglesia donde recibas amor, donde recibas que no te juzguen, que no van a haber de todo eso, indudablemente siempre hay, pero que todo eso no te afecte. Pero el punto es: recibe al Señor Jesús. Si ya lo recibiste, visita una iglesia donde se te predique la sana doctrina. Y si te está hablando herejías y cosas que tú dices, no, el Espíritu Santo te hace ver y te dice: corre de ahí, vete, pero vete de ahí en paz. Ese es otro punto. Aleluya, gloria sea al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Me alegra mucho el haber compartido con ustedes palabra del Señor. Que el Señor siga alimentando mi vida, que el Señor siga poniendo esos temas para poder compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios por esta página que el Señor ha puesto en mis manos para poder ir y compartir el Evangelio con ustedes, para poder compartirles palabra de Dios, para poder crecer juntamente, aprendiendo usted y yo. Yo estoy aprendiendo también. El Señor me está enseñando muchas cosas y esperamos y confiamos que vamos a continuar. Ministerio Cristo viene pronto. LB y su programa Una Voz a las Naciones les da las gracias por haber estado conectados. Espérenos para una próxima transmisión. La gloria sea para el Señor. Un abrazo, se les quiere mucho. Disfruten lo que falta del día. Si es que está en su casita, si está trabajando, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca para que pueda terminar su día en victoria. Gloria sea al Señor. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Joaquín Sorto. Muchas bendiciones para